En el año 90, 1990, hace 35 años atrás, conocimos el Garrahan porque, bueno, nuestro hijo nació con una enfermedad terminal y en aquel momento, por supuesto, el pediatra nos indicó que fuéramos al Garrahan porque era lo mejor que había en aquel momento. Cuando nosotros llegamos, era un hospital muy nuevo, hacía 5 años que se había inaugurado y era un hospital de altísima complejidad. Yo no sé en este momento si seguirá de la misma manera, ¿no? Atendiendo pacientes muy complejos. Y bueno, nosotros ahí estuvimos durante 18 años. Él nació, como te decía, con una enfermedad terminal, necesitaba un trasplante hepático. En aquel momento no se hacían en el hospital, unos años después sí. Y yo recuerdo siempre que el jefe de trasplante hepático, cuando yo charlé con él, venía de Harvard a trabajar al Garrahan. Y yo le preguntaba por qué eligió, y dice, porque allá los niños llegan, pero llegan muy poquitos y yo tengo que estar acá. Pero bueno, esta lucha ha sido siempre muy dispar, porque nosotros, después de tantos años, uno entabla hasta un vínculo con los médicos y charlábamos y siempre ganaban mucho menos que un legislador, y la lucha que tiene y el profesionalismo que hay en ese lugar, como debe haberlo en la mayoría de los lugares. Pero al ser un hospital pediátrico, todo es diferente. Hay una relación de familia, digamos. Entonces, bueno, para nosotros, por eso yo decidí contarlo. Además, justo coincidió que era el día de la donación de órganos y nuestro hijo justo cumplió 35 años y, como te decía, él tenía una enfermedad terminal. Si no hubiera sido por el Garrahan, nosotros no lo tendríamos hoy en día. Tenía 7 años cuando lo trasplantaron, pero después, por supuesto, se siguió controlando. Y bueno, los primeros años estábamos más en el hospital que acá, porque bueno, había siempre complicaciones hasta que pudimos llegar al trasplante. Y viajábamos muchísimo y hemos permanecido mucho tiempo internados, por eso te digo que conozco y puedo hablar como pacientes de lo que significa el Garrahan. Es un lugar donde mucha gente que no tiene acceso de otra forma privada, si no va ahí no podría atender a sus hijos, entonces no se puede perder eso. Todos los hospitales públicos son importantes, pero el Garrahan tiene ese condimento que es pediátrico, entonces hay toda una contención diferente, desde los médicos hasta la última mucama que te atiende en una habitación. También a la voluntad de una familia que donó los órganos, porque nuestro hijo recibió un hígado de un donante cadavérico. Por eso yo escribí eso, porque justo coincidía con esa fecha, pero sí. Si no hubiera sido en el Garrahan, hubiera sido mucho más complejo para nosotros. En aquel momento, cuando recién llegamos al hospital, que no se hacían los trasplantes, nos hablaban de viajar al exterior, lo cual era impensado para nosotros. Así que sí, por supuesto, para el Garrahan, nuestro agradecimiento infinito, siempre, para siempre. Mucha gente que venía del interior, de provincias lejanas y con muchos más miedos, por ahí nosotros estábamos un poquito más armados porque vivimos en una ciudad y estamos más cerca de la capital, pero había gente que venía y estaba meses y muchos meses alejados de toda su familia, que venían de provincias, qué sé yo, como del norte, y con muchos miedos, porque también la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy grande y asusta. Sí, hemos compartido con muchas familias muchas historias y bueno, algunas con finales felices como las nuestras y otras no tanto, ¿viste? Pero bueno, nuestra palabra para el Garrahan, nuestro apoyo para el Garrahan va a ser siempre incondicional. Ojalá estas cosas no debieran pasar, porque bueno, siempre la salud y la educación han sido cosas que se dejan olvidadas, por esto, por los anteriores, y bueno, ojalá que no sea por los que vienen, pero lamentablemente esa es la visión que nosotros tenemos.